¿Cuál es la finalidad de crear un... musical? Porque nos vamos a escuchar un temita mientras preparamos todo acá. Vamos a tener un invitado que habla un poquito también de lo que es la tecnología, lo que está cambiando en el mundo del internet, podríamos decir. Vamos a hablar con don Pedro Huichelaf Roa, quien fue ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile y que tiene que ver mucho con el tema de la fibra óptica, que hoy día la gente se ha preguntado qué pasa, qué beneficio va a tener cuando ya esto ya seguramente las empresas se deciden a tomar esta línea. Bueno, yo hay hartas cosas que seguramente te voy a ir preguntando a ti también, Miguelo, porque tú eres parte también de lo mismo. Así que vamos a ir a una pausa musical y al regreso vamos a volver entonces, reiteramos, con don Pedro Huichelaf, quien es, o fue, mejor dicho, ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile y gestor, por supuesto, de la fibra óptica austral. Él fue el que creó el proyecto. Él fue el que creó el proyecto y es la primera fuente. Y vamos a ver qué nos comenta, cómo se inició todo esto. Así que vamos a la música y ya estamos ya de regreso. Ya, muy bien, cuando ya son las 11 de la mañana ya con 11 de la mañana ya con 11 minutos. 11 de la mañana con 11 minutos. En el bloque anterior obviamente estuvimos hablando con Miguelo, que todavía lo tenemos acá en nuestro estudio. Referente a todo lo que hoy día se está haciendo con el tema de los escudos faciales de protección, por supuesto, a esta pandemia. Y fíjense que la línea telefónica, y lo habíamos anunciado hace pocos minutos de ir a la pausa musical, tenemos en la línea telefónica a don Pedro Huichelaf Roa, quien es, o fue, mejor dicho, ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, quien tiene que ver Miguelo, tiene que ver mucho con lo que hoy día hemos comentado acá en Porvenir referente a la fibra óptica. Así que ya lo tenemos en la línea telefónica. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido a Radio Baquedano. Muy buenos días, Javier. Bueno, saludo también a Miguel y a todas las personas que están escuchando en este momento la radio Porvenir. Así que un gran abrazo a la distancia. Yo estoy aquí desde Santiago. Esto es gracias a la conectividad. Exactamente, desde Santiago. Bueno, Miguel ahí... Hola Pedro, muy buenos días. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto saludarte. Bueno, Pedro es la voz, creo que autorizada para poder hablar sobre las interrogantes que hoy día se generan en base a la fibra óptica austral. Pedro fue una de las personas que redactó el proyecto, así que Pedro, nos gustaría hacer la primera consulta que hoy día mucha gente y muchas personas dentro de la región y sobre todo aquí en Porvenir tienen. ¿Cuál es la finalidad de crear un proyecto así como la fibra óptica? Sí, mira, bueno, primero tenemos que partir analizando de que estuve como subsecretario en el gobierno anterior, en el año 2014, y una de las primeras visitas que hicimos a la región de Punta Arenas, o sea, la ciudad de Punta Arenas, fue efectivamente para ver el tema de la conectividad en distintas zonas rurales o zonas semiurbanas, pero al mismo tiempo nos presentaron una demanda histórica que existía en la región de la conectividad digital por territorio nacional, porque todos saben que la región tiene conectividad de alta velocidad, estamos hablando de los canales de fibra óptica que vienen desde Argentina, y muchas veces ocurría, y ocurre todavía, esto de que hay cortes desde Argentina y paraliza la región desde el punto de vista de la conectividad o la reduce considerablemente. Entonces se generó esta visión integradora de una zona extrema apalancada por inversiones relacionadas con el plan de zonas extremas que impulsaba en ese entonces el ex intendente Jorge Fríguez, y hicimos este desarrollo porque hoy día la empresa no tenían intenciones de invertir para conectar con cable de fibra óptica, que estamos hablando que son como carreteras digitales de alta capacidad por territorio nacional. Solo lo hacían a través de Argentina con versiones más limitadas. Y ahí donde el Estado tuvo que intervenir, ya que las empresas no tenían intenciones por un tema económico de hacer un subsidio, y este subsidio significa financiar inicialmente la puesta en marcha y la construcción de este cable, que nuevamente les digo, es como una carretera que une digitalmente, en este caso la región, con hasta Puerto Montt, y obviamente de Puerto Montt conectarse con el resto del país. Y esa fue la visión estratégica de generar este proyecto, que insisto, fue el proyecto y ha sido el proyecto más con más recursos que se ha presentado por el Estado en infraestructura específica. Don Pedro, bueno, algo que seguramente la gente de repente, y obviamente yo también desconozco, la fibra óptica hoy día
¿Cuáles son los beneficios que hoy día entrega? Hoy acá tenemos, lamentablemente, de repente, debe ser por el aislamiento que tenemos. Hoy día las compañías quizás no están entregando al 100% el servicio que corresponde, pero ¿qué es fibra óptica? ¿En qué nos va a favorecer a la gente en este caso? Mira, lo que pasa es que tienes que pensar que cuando uno se conecta, por ejemplo, desde tu teléfono, del computador a Internet, y por ejemplo revisa una página en Facebook, lo que tú estás haciendo es consultar una información que está en Estados Unidos, porque allá están los servidores de Facebook. Entonces, desde tu celular llega la antena, desde la antena llega un nodo, desde el nodo tiene que llegar de alguna parte a Estados Unidos, y para eso se utiliza fibra ópticas submarinas, transoceánicas que se denominan, es decir, todo el tráfico que de Internet de Chile, de cualquier parte de Chile, pasa por estos cables de fibra óptica y llegan hacia Estados Unidos. ¿Y por qué fibra óptica? Porque físicamente son cables que permiten altas tasas de transmisión, pero la idea está en que estos troncales son como, insisto, las carreteras digitales, y después de las carreteras tú tienes que hacer los caminos laterales hacia las ciudades, y después de las ciudades está la llamada última milla, es decir, tu casa. Entonces acá tiene que haber inversión de los troncales, pero también pensar en que para que tú tengas buena conectividad en tu casa, también tengas buena señal, por ejemplo, o te entreguen, incluso hay algunas empresas que ofrecen fibra óptica hasta la casa, pero obviamente lo que Magallanes tenía completamente ausente era una gran carretera que pudiera transmitir más información. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Hace que hayan ofertas mayoristas que se denominan, es decir, que empresas puedan transportar grandes volúmenes de datos, puede hacer que la gente, y no tan solo la gente, sino que haya instituciones que requieran conectarse a Internet a alta capacidad y pueda contratar estos servicios, pero nosotros lo mencionamos, esto es una secuencia de inversiones, porque lo primero que se construye son las grandes carreteras y después se empiezan a construir o se montan las construidas ya las laterales que van hacia las casas. Entonces, hoy día las empresas que están de telecomunicaciones ahí podrían sumarse, y de hecho en eso están en conversación, y les puedo después dar mi opinión sobre lo que está ocurriendo, pero eso va a significar que tienen capacidad, por ejemplo, para instalar y vender más y mejores servicios en la medida que hagan esas inversiones para el usuario final. Claro, Pedro. Tú nos estabas comentando un poquito de que claramente hay una etapa donde hoy día tal vez el proyecto está dormido. Nos gustaría saber cuál es esa etapa. Y lo segundo, dentro de lo que tú nos comentas, por lo que viene yo entiendo, es necesario también de que la comunidad, de que la ciudad o el pueblo o donde vaya a llegar la fibra óptica tenga que tener implementos de planta externa necesarios para poder adoptar también la tecnología. Te cuento un poquito. Nosotros aquí en la isla de Tierra del Fuego, en Porvenir específicamente, no tenemos hoy día, por ejemplo, de planta externa, no hay mufa, no hay tendido a través de fibra óptica, no hay armarios, no hay un nodo preparado. Eso lo que quiere decir es que en algún momento, cuando la fibra esté disponible o concesionada, nosotros sin esos elementos básicos de planta externa tampoco pudiésemos tener la fibra en la casa, ¿verdad? Sí, mira, lo que pasa es que hay que comentar, como bien dices tú, que el cable de fibra óptica es como un alargador, digámoslo así, en el sentido de que tú tienes un televisor y tienes muchos equipos que quieres conectar a la electricidad, pero tienes que hacer la instalación eléctrica dentro de tu casa para conectarlo a este cable de electricidad, digámoslo así. Entonces, en el caso, por ejemplo, del proyecto Fibra Óptica Austral, se establecieron ciertos nodos, lugares donde llegaba la fibra, y desde ese lugar se pueden desarrollar proyectos de telecomunicaciones, es decir, hay un punto en Porvenir donde va a llegar físicamente el cable de fibra óptica, y esa es la obligación quien ganó el concurso y que el Estado subsidió. Pero desde ese punto, ahí donde nosotros decíamos, pueden haber empresas locales, por ejemplo, empresas pequeñas que quieran desarrollar y tener clientes a nivel local de Porvenir, por ejemplo, y ellos hacen la conexión desde ese punto hasta tu casa y te venden el servicio. Pero tienen que existir esas empresas que te ofrezcan el Internet hasta tu casa, porque la fibra óptica, insisto, llega hasta un punto de la ciudad, y ahí el dueño de la fibra, digamos así, está obligado a vender capacidad a quien lo pida, pero en general no son las personas individuales las que compran fibra óptica a este vendedor, sino que usan un intermedio, tal como Movistar, Entel, Claro, pueden haber otras empresas pequeñas
que primero se juntan con la fibra óptica y de ahí lo hacen. Entonces, acá lo que nosotros hablábamos con el gobierno regional en su momento es que la fibra óptica iba a ser una carretera y lo que se necesitaba paralelamente era fomentar que hubieran pequeños proveedores de Internet que se conectaran a esta fibra y le vendieran como intermediario a las personas finales. Y eso es lo que yo creo que en este momento va a pasar, porque no es que esté dormido el proyecto, quiero dejarlo claro. Lo que pasa es que por un tema de tiempo, nosotros proyectamos, por ejemplo, yo estoy hablando de nosotros en el gobierno anterior, de que la construcción iba a exceder el plazo o el tiempo del gobierno de la presidenta y que este otro gobierno lo iba a recepcionar de obras que se denomina como para poder habilitarlo, y se habían demorado un poco en habilitarlo y tengo entendido que ya lo tienen listo. Entonces ahora falta que esas empresas intermediarias, las que te venden el Internet a tu casa, contraten el servicio con esta fibra óptica para venderte Internet de calidad. Y esa es la discusión que lo están dejando mucho, digámoslo así, al mercado, pero mi impresión es que el Estado tiene que intervenir porque aquí hay una política pública y en cierta forma ver la forma efectiva de que la gente le llegue mejor conectividad, ya que estos intermedios pueden contratar con esta empresa. Exacto. Ahora, basado en todo lo que anteriormente tú nos has comentado, ¿verdad, Pedro? ¿Cómo crees tú que se pudiese proyectar por venir al momento de tener fibra óptica? ¿De qué manera se pudiese proyectar esta linda comuna para poder sacarle un provecho 100% a la fibra? ¿En qué es lo que se debiese invertir? ¿En qué es lo que se debiese trabajar? O sea, como yo te mencionaba, esto es como una gran carretera que llega hasta un punto. Lo que debería hacer por venir es desde ese punto conectarse, o sea, ver a los emprendedores locales, a las empresas locales o a empresas asociadas que estén ahí, por ejemplo Movistar Claro, y que les digan, mira, aquí hay una gran cantidad de clientes que están entendiendo que pueden contratar Internet de alta velocidad o hasta fibra óptica, y entender que hoy día pueden, por ejemplo, estar conectados con el mundo, potenciar el tema de los servicios, del turismo. En esta época, sobre todo del coronavirus, se hace mucho más evidente la necesidad de interconexión por el tema de que estamos cada vez con más problemas, en este caso imagínate, con los problemas del virus, pero además pensar que Porvenir está justamente al frente de Punta Arenas, donde va a tener buena conectividad, donde están los hospitales, por ejemplo, y desde Punta Arenas, con un cable que se va a unir a Porvenir, que ya está conectado, de fibra óptica, mejorar otros servicios públicos que le dan soporte a la comuna. Entonces, yo siento que, por ejemplo, si vienen el día de mañana turistas, van a querer estar en lugares con buena conectividad, con buena velocidad, y eso es posible cuando existe esta intención de empresas y el Estado de favorecer a los servicios públicos con buena conectividad y a los locales también con este tipo de servicios. Don Pedro, bueno, respecto a todo esto, lo que usted nos comenta, obviamente va a ser un cambio totalmente importante y positivo para la comunidad. Ahora, ¿por qué pasará que las empresas no han tomado la iniciativa, o bien esto tiene un costo, me imagino, y me imagino que eso cada empresa ya lo debe saber? Acá, bueno, las empresas que están en Porvenir, por lo menos, Movistar, Entel, Claro, bueno, todas las compañías, yo creo que están allá en el norte del país están también acá, pero por eso pregunto, insisto, no sé cuál es la dinámica de cada empresa. Tiene un costo esto, me imagino. O sea, a ver, mira, pasa lo mismo de por qué no se construía la fibra óptica, y era porque hay muy pocos clientes para esta empresa, entonces no es rentable hacer grandes inversiones, porque al final dicen, voy a mejorar la conectividad, pero voy a gastar más en instalar todos los cables y probablemente tengo que tener muchos clientes para que la rentabilidad de mi negocio puntual sea válido. Sin embargo, lo que nosotros decíamos es que, bueno, el Estado va a poner una parte inicial y por tanto vas a abaratar tus costos porque no tienes que construir todo de cero. Y además esto es como el huevo o la gallina. Yo siempre se lo dije a las empresas, hoy día hay pocos clientes o pocos demanda de conectividad porque no hay buena conectividad. O sea,
si un cliente se da cuenta que teniendo buena conectividad tiene mejores servicios, el Estado se interconecta mejor. Por ejemplo, nosotros hablamos de esa zona estratégica para el tema de las Fuerzas Armadas, de orden, de seguridad, armada, etcétera. Necesitaban buena conectividad y no le ofrecían porque venía desde Argentina por un tema estratégico. Entonces, nosotros decíamos, estamos seguros que cuando llegue la fibra óptica van a empezar a surgir estos proyectos que van a exigir más demanda y por tanto va a tener sentido contratar estos servicios. Pero en el caso de que ustedes mencionan de Porvenir, además hay otra patita que yo quiero resaltar, que es a nivel nacional, pero que también se aplica a ustedes. Porque hoy día salió una ley, o sea, hace 2 años salió una ley que se llama la velocidad mínima de Internet, donde en teoría una persona que contrata Internet por un precio va a exigir lo que le están ofreciendo. Es decir, si te dicen, te doy 10 megas de velocidad, por tanto, tú quieres que te pasen 10 megas. No es que, por ejemplo, tú contrates, es como ir a comprar pan a la esquina y te compras 1 kilo y te pasan 500 gramos. No, tú quieres el kilo. Entonces, esta ley obliga en todo Chile, en teoría, que las empresas tengan que cumplir con la calidad que ofrecen y si no, se puede ser indemnizado el usuario. ¿Qué ha pasado? Que en este caso la Subtel, en esta administración, tenía que sacar un reglamento para que se haga efectivo eso y no lo ha sacado. ¿Eso qué significa para las empresas? Que todavía no están obligadas a ofrecer una calidad porque no saben bajo qué parámetros lo van a hacer. ¿Por qué lo mezclo con esto? Porque yo lo he dicho, estas son políticas públicas amplias y también políticas que son segmentadas, en el sentido de que si la Subtel hoy día exige a todas las empresas a través de un reglamento calidad de servicio, podría ir a Porvenir y decir, mire, acá usted le está dando pésima conectividad, por tanto haga las inversiones forzadas por esta ley y además aprovecha la fibra óptica porque ya no tiene el argumento de decir que tienen una conectividad, no sé, satelital o otro tipo de conectividad que es que era la presente, que hace que sea muy débil las señales. Entonces le va a decir, usted no tiene argumentos para no contratar la fibra óptica, así que lo obligo a contratar la fibra óptica porque tiene que ofrecer un buen servicio. Entonces esto es una mirada amplia y por eso yo creo que ha faltado un liderazgo de la autoridad y las autoridades tanto nacionales como regionales para exigir calidad de servicio, que se hagan las inversiones y que las empresas entiendan, porque lo saben muy bien, que este tipo de zonas probablemente no haya tanta rentabilidad como una zona, por ejemplo, de Santiago, porque en Santiago hay mucha más gente, pero ellos tienen que pensar que están prestando servicio al país y por tanto no pueden tener ganancia absolutamente en todos lados. Tiene que haber una cuota de responsabilidad y de inversiones a más largo plazo, pero que en definitiva significa que por otro lado va a tener más grandes ganancias y por otro lado probablemente un poco menos, pero tiene que pensar en esa realidad. Y es el llamado tanto a las autoridades política, administrativa, en decir, mira, esto no puede quedar en el mercado, porque si quedaba en el mercado no había fibra óptica y hoy día que está la fibra óptica no se están poniendo de acuerdo y yo ahí donde digo, olvídense del tema de mercado, acá tiene que haber un plan mucho más amplio y si hay necesidad de mayores inversiones, en este caso del gobierno regional, porque son las primeras inversiones, la instalación es lo más costoso porque ya después la mantención del servicio es más barato. Exacto, ahí la ley que estaba haciendo mención Pedro claramente, es abogado también para la gente que está escuchando, la ley es la 21.046, ¿verdad? Que establece la obligación de velocidad mínima garantizada en acceso a Internet. Pedro, me gustaría aprovecharme un poquito de que está acá, no siempre tenemos la posibilidad de conversar. Y me gustaría que les den una noticia a los porvenireños, a la gente de la comuna, sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto de roaming automático, algo que en donde te invitaron a ti a ser parte de eso. Si nos puedes contar un poquito, así como la primicia de qué es lo que se trata y en qué nos favorece, en qué nos favorece a nosotros como comuna rural. Sí, mira, lo que pasa es que cuando fui subsecretario de Telecomunicaciones y el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros inauguramos muchas localidades donde no tenía ningún tipo de servicio y llegó una compañía. De hecho, eso eran las llamadas contraprestaciones y en la región hay muchas
Yo me acuerdo haber visitado muchas localidades de la región, zonas rurales, donde se instaló una empresa y esa era la empresa que prestaba el servicio. Pero resultaba ser, y eso pasa en la práctica, que tú vas a un sector y solo, por ejemplo, si es una antena Entel, si tú eres Movistar, no tiene señal porque esa antena es de Entel, ¿cierto? Y por tanto no puedes conectarte con esa antena. Lo que se está discutiendo en el Congreso hoy día es un llamado roaming automático, que significa que si hay una antena, por ejemplo de Entel, puede servir para cualquier cliente de cualquier compañía. Es decir, si tú eres Entel, Movistar, Claro, da lo mismo, existiendo esa antena, te llega la señal y por tanto ya no va a depender de ser un cliente de esa compañía, sino de cualquiera. Y ese proyecto es muy importante, sobre todo para las zonas rurales y zonas donde hay una o dos empresas presentes solamente, porque el proyecto dice que este va a ser no para todo Chile en teoría, sino que solo especialmente en esas zonas, porque hoy día es donde la gente se moviliza y en una hay Entel y en otras quedan Claro y al final te desconecta. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que de cuando nosotros íbamos de Punta Arenas, en este caso a otras zonas, como por ejemplo a las Torres del Paine, para allá, muchas veces yo iba con un celular y tenía que intercambiar a la otra compañía para ver la otra señal y a la otra para tratar de estar conectado. ¿Por qué es positivo este proyecto? Porque ya se está discutiendo y yo creo que va a salir luego. ¿Qué es lo que me invitaron a mí, tanto como ex subsecretario, pero también yo soy investigador en un centro de ciberseguridad de la Universidad Mayor, entonces también fui con una parte más académica, no tan solo política, no tan solo de gobierno, sino que esto es una política pública. Y además yo lo que mencionaba era que, porque el gobierno en general lo que decía, bueno, saquemos un reglamento para hacer este tema operativo. Entonces yo le recordé, yo le dije, oiga, el reglamento de calidad de servicio lleva 2 años en este gobierno sin sacarlo. ¿Qué pasa si vamos a sacar una ley de roaming y vamos a sacar otro reglamento más, 2 años más? Entonces mi propuesta, y que fue acogida por los parlamentarios de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Economía, ahí está, era que no es necesario ningún reglamento, sino que apenas salga la ley, va a tener un plazo, por ejemplo, de 60 días para que la empresa haga los ajustes, y apenas salga la ley 2 meses después, la gente va a tener señal de cualquier compañía estando en esas zonas rurales. Así que yo creo que es una muy buena noticia, que si le sumas al tema de la exigencia de calidad de servicio y le sumas que hayan inversiones en fibra óptica, la región va a estar mucho más conectada, de mejor calidad, y obviamente puede explotar de mejor forma sus recursos naturales, de servicio, temas, no sé, en este caso relacionados con Tierra del Fuego, con el tema oceanográfico, etcétera. Sí, bueno, yo creo que es una noticia obviamente también que no sabíamos y obviamente que también va a favorecer a nuestra comuna. Don Pedro, bueno, entendiendo un poquito la dinámica y bueno, agradeciendo también esta posibilidad de tener el contacto con usted, quien tiene el conocimiento, gestor de este proyecto también. Claramente hoy día la Subtel también, quien es la entidad fiscalizadora, también cumple un rol fundamental en este sentido, cuando sabemos que seguramente somos una población pequeña, pero de alguna manera, mientras no tengamos un pronunciamiento de parte de la Subtel a estas compañías, yo creo que esto va a seguir estando un poco lento. Mira, efectivamente la Subtel es la que recibe, como hay recursos públicos aquí y se le pagó una empresa para construir, porque después de la construcción viene la mantención, porque la fibra óptica va a durar entre 20 y 30 años. Entonces la idea es que como hay recursos públicos, también hay una fiscalización de que la fibra no se corte, o si se corte se reponga de inmediato y se utilice el respaldo de Argentina, porque, insisto, en telecomunicaciones tiene que haber una entrada principal y un respaldo por cualquier eventualidad. Entonces, si se corta una, está funcionando la otra. Por eso yo siempre he dicho que no hay que dejar de ocupar la fibra hacia Argentina, sino que tenerla como respaldo en caso de emergencia. Pero ocurre lo que tú mencionas. Subtel es la entidad que tiene que velar porque esto sea efectivo. Y déjame decirte, no es por hacer comparaciones odiosas, pero yo visité muchas veces la región, fui hasta Puerto Williams personalmente a ver esto, que también va a tener un punto de fibra óptica. Fui a varias localidades, o sea, visité varias veces la región. Si uno hace un análisis y piensa
¿Cuántas veces, por ejemplo, desde Santiago, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la subsecretaria, en este caso la representante, ha ido a la región o ha ido a la zona? Eso te demuestra en cierta forma qué mirada tienen. Es muy distinto una mirada de papel a estar presencialmente ahí, a estar conectándose. Imagínate, yo viajaba a esa zona para sentir la experiencia de conexión de las personas. Y eso me daba a mí un sentido de urgencia, porque yo decía, chuta, acá yo no me puedo comunicar, si me llama la presidenta Michelle Bachelet en ese entonces, no tengo cómo conectarme, no puedo hacerlo. Entonces yo decía, si yo no me puedo conectar, tengo que pensar que estos proyectos tienen que hacer que todas las personas, independientes si es el subsecretario o el vecino más humilde, tienen que tener las mismas condiciones, porque al final la conectividad es un tema transversal, no de privilegio. Entonces, yo siento que efectivamente aquí falta un liderazgo más fuerte, a pesar de que las últimas noticias que ya están avanzando. De hecho, recién uno de los puntos de la fibra óptica más hacia el norte es la entrada a Caleta Tortel, y ayer se comentó que ya Caleta Tortel, gracias a la fibra óptica, Entel tenía una conectividad de 3G, que es una conectividad más o menos insuficiente de velocidad, aumentó a 4G en el sentido que tiene más velocidad, y eso gracias a la fibra. Pero yo siempre he dicho, esos son localidades muy puntuales, uno tiene que pensar en el proyecto en conjunto y hacer que la inversión pública sea obviamente para todos los habitantes. Pedro, bueno, agradecer claramente este contacto. La verdad que yo creo que ha desatado nudos dentro de las dudas que pudiesen tener las personas y los vecinos de aquí de Porvenir. Agradecerte nuevamente por el tiempo. Sé que estás muy, muy atareado. Así que nada, un abrazo fraternal de parte mía, de toda la comunidad que nos respalda, y esperemos poder tener nuevos contactos contigo, poder estar trabajando nuevamente en conjunto, y eso, Patagonia Jaquín va a seguir, ¿eh? No, yo simplemente le mando un gran abrazo, un gran saludo, y simplemente llamar a la creatividad. ¿En qué sentido? En que los vecinos pueden exigir a las empresas de telecomunicaciones mejor calidad, insistir frente a las autoridades como Subtel o al Ceremi para que hagan mejores fiscalizaciones, y también, ¿por qué no? Y esto es un llamado que siempre les dije a nivel más local. Los alcaldes también pueden generar proyectos de conectividad, ellos también pueden, entre comillas, ser intermediarios. Es como una suerte de reemplazo de las empresas grandes, pero a nivel más local. Obviamente eso significa recursos, pero ahí uno conversa con los gobiernos regionales y uno puede destinar ciertos recursos para crear una red, por ejemplo, de puntos Wi-Fi, por ejemplo, gratuitos. Piénsalo así, poner puntos Wi-Fi gratuitos conectados con fibra óptica y a grande velocidad, no es tan costoso ahora con esta fibra óptica. Entonces, no tan solo dependamos de las empresas, insisto, siempre van a querer lucrarse. Uno tiene que pensar un poquito más allá en un servicio público, y si las empresas no lo dan, otros agentes a veces, mira, yo te lo digo, en el norte también hay cooperativas de agua en zonas más, por ejemplo, de agricultura, y ellos están haciendo como cooperativa de agua, hicieron una cooperativa también para contratar internet de alta capacidad y ellos distribuyen. Pero hay que hacer ese ejercicio porque, como siempre le digo, la conectividad no es mágica, no llega a tu casa así de la nada. Hay que hacer un trabajo, hay que instalar cables, hay que instalar fibra u otros dispositivos, y ese es el llamado que nosotros hacemos. Así que esa es mi recomendación, agradecer por el contacto, espero que estén muy bien, y un gran abrazo y a su disposición para cualquier otra duda. Bueno, don Pedro, también por mi parte, agradecido este contacto. La verdad que, como dice Miguelo, hoy día seguramente muchos de los que hoy día están escuchando nuestro programa y también viendo la transmisión, desataron dudas que muchas veces uno desconoce, cómo opera este sistema, qué se espera a futuro, en qué se está fallando o qué está faltando en este caso. Así que es importante hoy día este contacto telefónico entonces que tuvimos con usted, don Pedro, y esperemos que no sea la última vez, podamos tener esta grata conversación nuevamente en otra oportunidad de quizás pensando ya cuando tengamos ya noticias de que ya las empresas están tomando conciencia o están tomándole la seriedad a esta situación que para nosotros como fueguinos obviamente tiene una importancia muy grande para mejorar obviamente la conexión que lamentablemente hoy día es bastante complicada.
No, por supuesto, así que yo a su completa disposición y saludo a todos los habitantes de esa zona tan bonita, pero tan de repente distante, a pesar de que están tan próximos frente a Punta Arenas, tan de repente dejados de mano de algunas políticas públicas. Así es, don Pedro. Bueno, le damos las gracias y que tenga un buen día. Ya, hasta luego. Hasta luego. Ya, ahí teníamos a don Pedro Huichalaf, quien nos comentó respecto a todo esto de la fibra óptica, Miguelo, y cosas que desconocemos hoy. Y qué importante también lo que nos comentaba entonces de que muchas veces también las empresas hoy día están como un poquito relajadas en pocas palabras. Quizás, no sé qué estará faltando, pero es lo que más o menos daba a conocer. Es parte del servicio. Ellos hoy día se lo denominan ISP, que son Internet Service Providers, o sea, proveedores del servicio de Internet, así como las siglas los definen. Y claramente debemos, como dice Pedro, tener la posibilidad de ser un poquito más creativos. Esto lo que es de la fibra nos va a ayudar mucho, tanto para la estimulación de la ciencia, de la agricultura, el turismo, la educación, los servicios básicos públicos, en todo ámbito nos va a ayudar. Así que creo que en materia de telecomunicación nos falta mucho por explorar. Hay que pedir cuentas, creo, a las entidades que realmente necesitan pronunciarse sobre aquello, y claramente es algo súper necesario para nosotros. Claro, y también yo creo que es importante también lo que dice él y lo que dijo, perdón, respecto a que hoy día que seguramente la autoridad, quien seguramente nos representa acá, bueno, yo soy parte de eso también, se pueda manifestar y que sirva como una forma de depresión también a lo que la gente hoy día ha comentado. Básicamente yo creo que esto aclara de repente algunas dudas, de repente por dudas hay cosas que no se han hecho o consultas que tal vez que no, pero estamos a tiempo. Creo que es como todo, de repente no se sabe de todo, entonces es necesario aclararla con personas como él, que son especialistas en esto. Yo tuve la posibilidad de conocer a Pedro porque lo invité a uno de los eventos que creamos en Temuco nosotros a través de una organización que se llama Patagonia Hacking. Él trabajaba junto a una empresa a la cual yo también le prestaba servicios, y ahí lo pude conocer. En ese momento él era subsecretario en ejercicio, y nos pudimos dar cuenta de que tenía muy buenas ideas, que era un muy buen investigador, y desde ahí se han creado los lazos hasta el día de hoy. Así que agradezco de verdad que haya estado junto a la audiencia de Porvenir, que haya desatado estas dudas que claramente eran dudas para todos, y que muchas veces es difícil de explicar. La verdad que explicar tecnología, el funcionamiento y las etapas que llevan a la función de la misma es complicado, pero creo que quedó claro. Creo que por ahí se desataron bastantes dudas. Y qué bueno que haya tenido esa amabilidad de estar con nosotros dentro de la etapa. Hay una etapa en donde él está liderando un servicio de investigación de la Universidad Mayor. Así que gracias a Pedro. Gracias a nuestro invitado, que por supuesto